aquellos que tienen asociación con poliendocrinopatías, ¿sí? De tipo autoinmunitaria, ¿no? Desde la parte de la paratiroides, las adrenales, ¿sí? Todo, ¿no? La tiroides y demás. Y el mismo páncreas también entra en esto, ¿sí? Ya que la tipo 1 va precisamente de tipo autoinmune, ¿no? Y otra característica, bueno, es que podría también asumirse como una enfermedad que inicia tempranamente, ¿no? Estamos hablando, se habla en los primeros años, ¿sí? Comienza a haber manifestaciones que hay que irla detectando a tiempo, porque es muy común en la consulta de pediatría, son niños que tienen esos procesos de micosis por cándida. Muchos niños en el primer mes de vida, y eso hay que estar atento, hace una micosis, hace un Muggets, ¿sí? A nivel de la mucosa bucal, y ahí a veces asociación por la forma o manera del parto, si fue vaginal, si la madre estaba o no infectada con cándida, etcétera. Uno le da una explicación razonable, pero nunca va a pensar de primera intención que es una mucocutánea, ¿no? Severa así por cándida, ¿no? Ante la recurrencia, ante la extensión a otros sitios en el niño, ya, bueno, ahí hay que asumir un poquito con la agudeza y la sospecha. Si tiene ya lesiones perianales, si tiene lesiones ya eh, inguinales o en otras zonas, evidentemente, que puedan ser evidenciadas, ¿no? Porque ya una cándida, una esofagitis por cándida, o esto ya uno piensa más ya directamente en inmunodeficiencia, ¿no? Que si no es por HIV, ya entonces descartada esta, nos iríamos con esta forma primaria y hacer los estudios pertinentes para encontrar algún tipo de deficiencia también endocrina también. Eh, bueno, vieron que es algo que está mucho a discusión, ¿no? Son patologías que ustedes van a volver a ver eh, en toda la ruta que tienen de aquí para adelante. La clase anterior, o sea, muy probablemente cuando den pediatría, ya le hablarán de estas formas de inmunizaciones y todo esto. Acá yo te tienen el soporte con esta patología, con esta inmunodeficiencia, de conocer lo necesario y lo saludable que es tener un sistema inmune activo, ¿no? Para esto, además de la terapia no directa, antimicóticas, ¿sí? Y antimonoclonales para elementos así propios, ¿no? Tratemos de aumentar la actividad celular. Hay escuelas que hablan de mejorar la respuesta celular. No es del todo innata, estamos hablando de una respuesta celular, hago el énfasis en células T, pero algunos tienen la utilización de factores de transferencia, ¿no? El factor de transferencia, que es el sobrenadante de un lisado de neutrófilo, o sea, de células que ya tienen una experiencia inmunológica, ¿sí? De pacientes que han sido tratados por esta misma patología, que ya tienen sus anticuerpos y tienen células activadas. Es una forma también de manejo dependiendo del grado o extensión de la enfermedad. Igual, y la inmunoterapia también en ciertos sitios está para cándida, ¿sí? Para cándida también podría estar aceptada. O sea, no son manejos usuales, no son manejos que quedaría a mano del especialista, sino del subespecialista. Ahí tal vez ya la parte del inmunólogo, alergólogo, intentando modificar la respuesta, ¿sí? Del paciente a la presencia de cándida, entonces se podría utilizar, ¿sí? Como activador celular la vacuna con cándida albicans, ¿no? Esa es una alternativa. Bueno, entonces les agradezco, creo que queda solamente un tema, me dijo Angélica, ¿sí? Vamos a saborear este último tema, porque bueno, es el último tema, ¿no? Esto es como cuando comienza la música, ¿no? De la graduación de ustedes, ¿no? Se están graduando y le ponen la musiquita, ¿no? Bueno, esta edad, no será la última vez que nos vayamos a ver, pero sí en estos casos, ¿no? Entonces, y el síndrome de choque tóxico, súper
Bien, listo. Ok. Buenas tardes, doctor, compañeros y compañeras. A nuestro grupo nos corresponde hablar lo que es el síndrome del choque tóxico. Mm, mm, mm. Empezando con la definición, el síndrome de choque tóxico o SST, Siriano lo define como una enfermedad sistémica aguda, poco frecuente, pero con altos índices de mortalidad y morbilidad, lo que conduce a hipotensión y falla multiorgánica. El síndrome de choque tóxico se da principalmente por una infección, una sepsis bacteriana, en el caso del Streptococcus pyogenes, y una infección en el caso de lo que viene siendo por Staphylococcus aureus. Es una enfermedad rara, pero es causa de las toxinas que ambas bacterias son capaces de liberar. Por lo general, estas toxinas alteran el sistema inmune de cierta forma, porque son superantígenos y conllevan a que el paciente progrese de forma clínica rápidamente a lo que es la muerte. En cuanto a la historia, fue descrito inicialmente en 1978 por Todd y su grupo, en donde vio 7 niños, 4 niñas y 3 niños con infecciones por Staphylococcus aureus. En 1980 se produce un pico de incidencia del síndrome SST en Estados Unidos, en donde eran más que nada jóvenes, muchachas, en su periodo menstrual que tenían en común el uso de tampones vaginales absorbentes contaminados por Staphylococcus aureus. De cabo de 20 meses, lo que fue el centro, lo que es la CDC, logró recoger 1.407 casos en total. Los casos de SST, perdón, por estreptococo fueron vistos por primera vez en 1980. Entonces, en estas últimas 2 décadas se han descrito en la literatura médica múltiples casos, más que nada no relacionados con tampones, sino que con una gran variedad de situaciones clínicas como la adenitis, la neumonía, heridas quirúrgicas, abscesos, sinusitis, sobreinfección de heridas cutáneas, entre otras. Con respecto a la epidemiología, tiene una incidencia anual en Estados Unidos de 1 a 5 casos por cada 100.000 mujeres que están menstruando. La incidencia de SST menstrual ha disminuido desde que se interrumpió lo que era la comercialización de los tampones hiperabsorbentes, ya que esto lo hicieron como medida para prevenir lo que era el síndrome. Pero más adelante se dieron cuenta de que el síndrome no solo estaba relacionado con el uso de tampones, sino que también con otras infecciones, otras enfermedades. El SST es común en personas, más que nada mujeres, de 15 a 35 años. Más del 90% de los casos en mujeres se producen en las personas de 15 a 19 años. Y el SST no menstrual es 3 veces más común en mujeres que en hombres. ¿Cómo se clasifica entonces? Se divide en 2 grandes grupos. Antes, al inicio se pensaba que solo tenía que ver con lo que era la menstruación, pero luego se dieron cuenta, llegaron casos que no estaban relacionados con lo que era la menstruación. Entonces se divide en menstrual y no menstrual. El menstrual está asociado al uso de tampones durante la menstruación, mientras que el no menstrual afecta a hombres, neonatos, mujeres con infecciones del tracto geniturinario, infecciones óseas, infecciones del aparato respiratorio, piel o tejidos blandos. Aproximadamente el 15% de los casos son de causa no menstrual, es decir, que el otro 85% es de causa menstrual. Y el 90% de los adultos presentan inmunoglobulinas contra dichas toxinas, que se las voy a mencionar un poquito más adelante.
Entonces, ¿cuáles son las características importantes de la patogénesis por estafilococo, principalmente aureus? Podemos decir que hay dos grandes tipos de patogénesis. La toxigénica, que es por abscesos, ya sea locales o diseminados. Entonces, en la toxigénica se produce lo que es el síndrome de choque tóxico, que se debe al uso prolongado de tampones vaginales o nasales y que se puede prevenir reduciendo el tiempo del uso del tampón. En cuanto a la intoxicación alimentaria, se debe a un mal almacenamiento de alimentos y se previene refrigerando, dándoles un refrigerio adecuado. A nivel del tipo de patogénesis piogénico, cuando es local, se ve frecuentemente lo que es la infección de la piel, como el impétigo, que se debe, además de una pobre higiene de la piel, también debe haber una puerta de entrada, ya sea una herida, y se previene con un buen aseo. También están las que son las infecciones de heridas quirúrgicas, que se deben ya sea por una falla en lo que es seguir un procedimiento aséptico, que se puede prevenir con un buen lavado de manos. En cuanto a la diseminada, se observa lo que es la sepsis y la endocarditis, que es más frecuente por el uso de fármacos endovenosos y se previene reduciendo el uso de fármacos endovenosos. Aquí hay una tabla donde vamos a decir, se compara lo que es el SST estafilocócico y el SST estreptocócico. En cuanto a las toxinas, a nivel del estafilococo, se ve lo que es la toxina 1 del síndrome de choque tóxico, que está relacionado con el síndrome de choque tóxico menstrual. Están las enterotoxinas A, B, C, de la 1 a la 3, D, E. Estas están más que nada relacionadas con el síndrome de choque tóxico no menstrual. Y está la enterotoxina G1, que se relaciona con lo que es el síndrome de Kawasaki, que viene siendo una vasculitis generalizada, es decir, una vasculitis a nivel de los vasos de todo el cuerpo. En cuanto a las toxinas superantígenos del estreptococo, están las exotoxinas pirógenas estreptocócicas A, G, H y J. También están lo que es la estreptolicina A, S, perdón, la estreptolicina S y lo que es la proteína M. Entonces, ¿qué factores predisponen? Para el síndrome a nivel del estafilococo, los tampones, quemaduras, heridas. En cuanto al estreptococo, las varicelas, AINES y heridas también. ¿Cuáles serían los sitios de infección? Principalmente estafilococo sería superficial, mientras que estreptococo a nivel profundo. ¿Dónde sería común encontrar en infección de tejidos blandos? Perdón, ¿a quién sería común encontrar en infección de tejidos blandos y que el paciente presente un dolor agudo súbito? Más que nada el síndrome por estreptococo. ¿Quién produciría rash, vómitos y diarrea? Comúnmente estafilococo, donde se podría ver una elevación de la creatinina sinasa, más que nada en la fascitis necrosante causada por estreptococo. La bacteriemia es más frecuente en estreptococo, ya que el sitio de infección es a nivel profundo, es decir, una sepsis más que nada. Y la descamación es más frecuente en lo que es el síndrome por estafilococo. Entonces, aquí les muestro más que nada las toxinas, las principales toxinas relacionadas con el síndrome causado por ambas bacterias. A nivel de aureus está lo que es la toxina, el TS tóxico, culpable de todas las manifestaciones que presenta, o la mayoría de las manifestaciones que presenta el paciente. También están las heterotoxinas de la A a la E, que estas están más que nada involucradas con lo que es la intoxicación alimentaria, y la toxina exfoliativa, que se encarga, bueno, no se encarga, está relacionada con la escamación por esta bacteria, ya que tiene como no función, sino que ella degrada lo que es la matriz mucopolisacárida del epitelio. Estas tres toxinas tienen como características que son superantígenos. A nivel de estreptococos piógenes,
están los que son los exotoxinas pirógenas estreptocócicas de la A, B y C, de la A a la C, que son también las toxinas eritrogénicas, que ellas tienen algo súper característico, es que son superantígenos, actúan como superantígenos y son las encargadas, las culpables, podríamos decirle, del síndrome de choque tóxico causado por estreptococos piógenes. Las hemolicinas O y S, que tiene que ver, la misma palabra lo dice, con la hemólisis. La O se inactiva en contacto con el oxígeno y la S crece en lo que es en el suero, y la proteína M, que está relacionada con lo que es la virulencia de la bacteria. Bueno, a mí me corresponde, soy Angélica Caballero, hablarles sobre la inmunofisiopatología. En esta diapositiva verán un esquema bien sintetizado, sin embargo, en la siguiente diapositiva les voy a explicar con más detalle. Aquí podrán observar que lo principal es la exposición primaria a antígeno, donde se va a dar la fagocitosis por el macrófago. Luego se va a presentar el antígeno, donde va a estimular, hay la estimulación de células T-helper. Entonces las células T-helper van a estimular tanto a las células B como a las células T citotóxicas. Las células B a su vez van a dar lugar a células B de memoria y células plasmáticas, las células plasmáticas a su vez a anticuerpos y a respuestas de anticuerpos secundarias. En cuanto a las células T-helper, van a dar lo que es a células T-helper memoria, donde puede haber una segunda exposición a antígeno y van a crear entonces las células B, van a actuar entonces las células B memoria y las células T de memoria. En cuanto a las células T citotóxicas, van a dar lugar a las células T de memoria y a las células C citotóxicas activas. Vamos al video, Dara. Con este video les voy a explicar bien cómo se da esta fisiopatología. Normalmente, los antígenos son procesados por células presentadoras de antígeno y son presentados de las células T auxiliares a través del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2. Ponle pausa, Dara, por favor. Entonces, apenas las células T auxiliadoras con sus receptores T son capaces de interactuar con el antígeno estimulando la producción de citocinas. Las células T auxiliadoras activadas y estimulan las células B que reaccionan con el mismo antígeno, limitando de ese modo la producción de anticuerpos. Luego vienen los superantígenos, como en el caso del síndrome de choque tóxico, producidos por Staphylococcus aureus. Estos no son procesados por las células presentadoras de antígenos. En vez de eso, entonces se unen directamente aquí al exterior de la clase del complejo de histocompatibilidad de clase 2 de la célula presentadora de antígeno y el receptor de células T auxiliadoras. Ahora, vamos a dejar que pase. Entonces, en lugar de unirse solo a células específicas para ese antígeno que representa aproximadamente de 10.000 células T, el superantígeno se une sin especificidad con aproximadamente de 2% a 20% de células T. Esto, aquí pueden observar cómo se van uniendo. Entonces, esto da como resultado la estimulación de muchas células T auxiliadoras, lo que resulta en la liberación y actividad de cantidades excesivas de interleucina 2 y otras citocinas que ingresan al torrente sanguíneo en lugar de activar localmente como lo harían normalmente. Entonces, esto causa síntomas tales como náuseas, vómitos. Aquí pueden ver donde, bueno, van al torrente sanguíneo. Entonces, bueno, causa náuseas, vómitos, diarrea, a veces shock por la falta multiorgánica y en la mayoría de los casos la muerte. Listo. Ahora los superantígenos. Voy a explicarles en bien así cómo son los superantígenos. Los superantígenos son una familia de proteínas exógenas producidas por virus y bacterias con capacidad para activar la proliferación de linfocitos T policlonales CD4, CD8 y algunas veces los humanos. Y
y de varias especies animales, produciendo una gran respuesta inmune, ya que pueden llegar a activar un 30% de linfocitos del cuerpo y en contraste con el 1% de linfocitos T activados por los antígenos convencionales. Se conjugan con las cadenas alfa y beta del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 de las células presentadoras de antígenos de manera diferente a los antígenos comunes, ya que no requieren procesamiento intracelular de estas células. Además, interaccionan directamente con el dominio beta, V-beta del receptor de células T, que es el TCR. Estos han sido implicados en el desencadenamiento de múltiples enfermedades, tales como la psoriasis, dermatitis atópica, enfermedades severas con el choque tóxico, hasta la enfermedad de Kawasaki. Entonces, en la figura aquí se puede observar la comparación entre ambas, entre la que está el antígeno convencional y el superantígeno con el receptor de linfocitos T y el complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, donde se interactúan los inmunoreceptores, los receptores de células T y los complejos mayor histocompatibilidad de clase 2 convencional a través de la variable. Bueno, entonces la interacción del superantígeno con el complejo mayor histocompatibilidad y el receptor de linfocitos T. Para afianzar más la estructura molecular de los superantígenos, así como la interacción de este con el complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 y los receptores de linfocitos T, vamos a usar entonces en este caso, un ejemplo es la enterotoxina estafilocócica B, superantígeno. Al acuñarse este SEB entre la cadena V-beta del receptor de linfocitos T y el complejo mayor histocompatibilidad, va a impedir de manera eficaz la interacción entre el receptor de linfocitos T y el péptido en la hendidura, y entre la cadena beta del receptor de linfocitos T y del complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, de ahí que el contacto directo entre el receptor de linfocitos T y el complejo mayor histocompatibilidad se limita a los residuos de aminoácidos de beta-alfa. También es probable que otros superantígenos alteren directamente la interacción del receptor de linfocitos T con el péptido de complejo mayor histocompatibilidad en magnitudes variables. También es destacable que la unión del superantígeno al receptor de linfocitos T es más débil que la unión del superantígeno con el complejo mayor histocompatibilidad clase 2. Entonces, por eso, las implicaciones funcionales de estas propiedades son las que los superantígenos deben primero unirse al complejo mayor histocompatibilidad, y una vez ya unidos y una vez llevada, completada esta unión, ya se puede llevar a cabo la unión al receptor de linfocitos T. La importancia. Son muy importantes en el desencadenamiento tanto de enfermedades sistémicas leves como por ejemplo la intoxicación alimentaria, enfermedades severas como el síndrome de choque tóxico y el síndrome de Kawasaki, enfermedades cutáneas como la psoriasis, dermatitis atópica, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea y las encefalomielitis alérgicas experimentales. Estimulan a los linfocitos y a las células endoteliales para producir mediadores endógenos, en este caso que son las citoquinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 2, interleucina 6 e interferón gamma. Los antígenos, al ser presentados normalmente, activan aproximadamente de 0.01 a 0.1% de la población de células T. El superantígeno produce una activación de 5 a 30% de las células T, o sea, de 50 a 300 veces más. También es importante destacar que los superantígenos desencadenan varias actividades biológicas, como es la mitogénesis del linfocito T, la pirogenicidad, la anergia o delección, lo que lleva a apoptosis y a autoinmunidad. Los mecanismos desencadenantes de estos procesos no están muy claros. Se han hallado superantígenos de gran variedad de especies bacterianas, muchos de los cuales ahora son asociados con enfermedades en humanos. La patogénesis por el cual el superantígeno desencadena un síndrome clínico no está precisada, pero es probable que depende de su capacidad de activar gran número de células T. Por ende, las manifestaciones clínicas resultan de la producción disregulada de las citoquinas derivadas de células T y de otros mediadores inflamatorios. Los superantígenos constituyen los más potentes inmunoestimuladores conocidos. La clasificación de superantígenos son endógenos y exógenos.
Y esto también se adecua a los virus de tumor mamario. Esto es en un experimento con ratones. Por ejemplo, estafilococo. Está la enterotoxina estafilocócica, que ya mi compañera la mencionó, A, B, C1, C2, C3, D y E. La toxina 1, el síndrome de choque tóxico y la toxina exfoliante. El estreptococo, está la proteína M y la exotoxina pirogénica AB. El Mycoplasma arthritidis, el Clostridium perfringens, Yersinia enterocolítica, Pseudomonas, Mycobacteria, Toxoplasma, HIV, virus de la rabia, que estos a su vez se van a relacionar con virus de tumor mamario en el caso de mitógeno y de Mycoplasma arthritidis, enterotoxina, mitógeno de Yersinia pseudotuberculosis, exotoxina A, que aún no está totalmente comprobado, superantígeno de Mycobacterium tuberculosis, superantígeno de Toxoplasma gondii, superantígeno de HIV y la cápside. Buenas tardes, Kenny Cubilla. Les voy a hablar en esta tarde sobre las características anatomopatológicas del síndrome del choque tóxico, en donde tenemos que la más sobresaliente de todas estas lesiones es la necrosis severa. Sí. Dame chance. No, quiero felicitar a... la verdad, el tema de esto de exposición de los superantígenos estuvo muy bien, ¿eh? Eso es lo que yo esperaba para el tema, ¿okay? Ya lo de ahí en adelante todo se complementa bien, pero si no se daba bien esa explicación que se acaba de dar, no tendría sentido, ¿sí? Porque ahí está la parte, bueno, la fisiopatología en sí de estos tipos de choque, o de formas de foliante de enfermedades por toxinas, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo felicito por esa parte. Luego, Angélica. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Continuando, les decía que la lesión más característica o más sobresaliente en el síndrome de choque tóxico son la necrosis severa y extensa de la superficie en el tejido subcutáneo, donde también se observa una liquefacción de la grasa. Esta, se podría decir así, tiene una elevada mortalidad, y ya que esta depende fundamentalmente de la edad, ya que es peor en edades como los ancianos y los neonatos, y tiene, dependiendo del nivel inmunológico del paciente, también a la asociación con enfermedades crónicas, ya sea como la diabetes y la aterosclerosis. También depende de la virulencia de la cepa infectante, como lo dijeron mis compañeras. El diagnóstico, entre más precoz sea, es mejor, y dependiendo también del tratamiento agresivo inmediato y continuado que se le da al paciente. Pásala. En cuanto a los síntomas, los principales es la fiebre, la hipotensión, el exantema difuso, que se observa principalmente en estos pacientes. Secundariamente también se puede observar confusión, diarrea, náuseas, vómitos, dolores musculares, enrojecimiento de los ojos, de la boca y la garganta, y también se pueden observar convulsiones. En este cuadro y el siguiente les mostraré una comparación entre el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Entre los factores de riesgo que muestran en común ambos es que se presentan por lo general en quemaduras. Entre los sitios asociados a la infección, el Staphylococcus aureus suele presentarse de manera superficial en la piel, mientras que el Streptococcus pyogenes ocupa el área más profunda de la piel. También tenemos que el dolor, las infecciones de tuberculosis es más comunes con el Streptococcus pyogenes y más raro observarlos en el Staphylococcus aureus. El rash es más común en el Staphylococcus aureus, igual que los vómitos y la diarrea. Y estos tienen un periodo de incubación casi parecido, entre 12 y 14 horas, con una mortalidad también muy parecida entre ambos, de 3 a 7%. ¿Pásala? Entre las características clínicas también tenemos que es más común que el Streptococcus pyogenes infecte en el torrente sanguíneo y que se produzca la lengua impresa en ambos.
ya que igual tienen una coagulopatía leve. Usualmente, en el Staphylococcus aureus se presenta una infección local, ya sea por los abscesos, la menstruación con el uso de tampones, como los mencionaron mis compañeras. En el Streptococcus pyogenes, muchos casos se pueden presentar con celulitis y fascitis necrosante. Bien, en cuanto a la clínica, en la fase inicial, esta se presenta como un síndrome inespecífico, ya que no se puede detectar mediante un examen, ya que este es más fácil, como lo explicaré en el diagnóstico, mediante pruebas para ya sea hemogramas, cultivos, y como aquí se puede mostrar en la gráfica, los síntomas más frecuentes en los primeros 5 días tenemos la hipotensión, la fiebre, las diarreas y las afecciones de las mucosas. En cuanto al exantema, este está presente desde el primer día hasta más o menos el 9º día. Y la descamación cutánea se presentan aproximadamente en casi todo el shock, más o menos desde el día 3 hasta el día 19. En cuanto al diagnóstico, según los criterios del CDC para el diagnóstico del síndrome de choque tóxico, tenemos que la fiebre debe ser mayor de 38,9 grados, se debe presentar un eritema macular difuso, debe haber una descamación de 1 a 2 semanas tras el inicio, como lo mencioné, la hipotensión y las afectaciones multiorgánicas que debe comprometer a 3 o más de los siguientes órganos, ya sea gastrointestinales, musculares, renal, hepático, sanguíneo, o en el sistema nervioso central. Igualmente se debe haber pruebas negativas en los cultivos de sangre, faringio y de líquido cefalorraquídeo, con una serología de leptospira o sarampión, también negativas. Y se clasifica un caso probable cuando se presentan al menos 5 de los 6 criterios mencionados y confirmado cuando se presentan 6 criterios incluyendo la descamación. Y si éste fallece antes de descamar, se considera un caso definitivo. Y bueno, como los mencioné, también hay otras clasificaciones como los criterios de Coley-Shakespeare, que incluyen temperatura, fiebre, rash, shock, diarreas, vómitos, irritabilidad y linfopenia. En cuanto a las pruebas de laboratorio, como les mencioné, no hay pruebas específicas para detectar un síndrome de choque tóxico. En estas se basan pues en pruebas de sangre y orina para evaluar la presencia de estafilococos o estreptococos. También se utiliza los hisopados de vagina, del cuello del útero y la garganta para analizar también en busca de estas bacterias. Y estos pueden afectar a varios órganos, en donde el médico puede decidir si se utiliza una tomografía o una punción espinal o radiografías detectoras para evaluar el alcance de esta enfermedad. También se puede utilizar en estos microscopía directa por inyección de Gram, los cultivos y las biopsias en casos de necrosis epidérmicas confluentes. En cuanto al tratamiento, tenemos que los principales es la antibiótico-terapia inicial, basados en vancomicina y clindamicina, que son bactericidas que inhiben la pared bacteriana, y en el caso de la clindamicina, que inhibe la síntesis proteica bacteriana a nivel de la subunidad 50S ribosomal y evita la formación de las uniones péptidas de a la piel. A las células. En cuanto al manejo de los fluidos, este debe ser agresivo en ambos casos, y con la intervención quirúrgica simplemente se presenta cuando hay que hacer un desmembramiento o para hacer algún drenaje de cualquier foco. Y bueno, los glóbulos intravenosas y los corticoides solo se deben considerarlo en casos severos. No es glóbulo, tiene que corregir eso. No son glóbulos inmunes intravenosos, sino globulina inmune intravenosa o inmunoglobulina intravenosa. Buenas tardes. Alexa, dame un chancecito. Parece que no Sí, me doctor.
En la diapositiva pasada, insisto, eso de glóbulos inmunes intravenosos no Sí, existe. doctor. Es una mala Los traducción. corregiré. Y para que La- lo corrijan, por favor. Gracias. Doctor. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de los factores del riesgo del síndrome de choque tóxico estafilocócico no menstrual. En este cuadro lo dividen por 3 tipos de factores. El primero es una colonización por Staphylococcus aureus de oxígeno o una introducción del germen. El segundo es la ausencia de anticuerpos antitoxínicos protectores. El tercero son sitios infectados. En el primero pueden ver que es una infección primaria por Staphylococcus aureus si la persona tiene celulitis, un absceso dental, empiema, endocarditis, foliculitis, mastitis, neumonía, osteomelitis, un absceso periamigdalino, peritonitis, artrosis, pliomiositis, sinusitis, traqueitis. Si el paciente tiene alguno de estos tipos de consideraciones, puede ser que desarrolle un síndrome de choque tóxico. También se considera que es infección postoperatoria de heridas, ya sean heridas abdominales, en el área mamaria, oídos, vías nasales, faringe, vía genitourinaria, cesárea, piel, una neurocirugía o algún tipo de afección en ortopedia. También se da una pérdida de continuidad de la piel o de las mucosas, una dermatitis que puede ser superficial o penetrante, un traumatismo como picaduras de insectos o pinchazo de agujas, quemaduras por sustancias químicas o calor, una colocación quirúrgica o una introducción no quirúrgica de cuerpo extraño. Esto puede estar más relacionado a lo que es un aumento de la mamoplastía por catéteres, diferentes tipos de anticonceptivos, prótesis, endoprótesis o material de taponamiento o suturas, y al igual que los tampones. Y la otra factor de riesgo dentro de lo que es el sitio infectado es que ningún foco obvio de infección, a menudo sinusitis, absceso oculto o una bacteremia. Con respecto a la prevención, se recomienda lavarse bien las manos antes y después de colocarse un tampón, no usar tampones o alternarlos con toallas higiénicas. Al usar tampones, elegir aquellos con el menor nivel de absorción que les permita controlar a las mujeres lo que va a ser el flujo menstrual y obviamente cambiarlos con frecuencia. Si una mujer ha tenido síndrome de shock tóxico, no debe usar tampones. Se debe limpiar y vendar todas las heridas de la piel en cuanto sea posible y llamar al médico si una herida se enrojece, se inflama, duele o si hay fiebre. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, el primer diagnóstico diferencial con el choque tóxico puede ser la leptospirosis causada por la Leptospira interrogans. Esto es una zoonosis que le puede dar a la persona al estar en contacto con el orine del animal o con orine en un medio afectado. También está la riquezia, que lo que va a generar es la rickettsiosis, la cual es una enfermedad infecciosa mediada por este mismo microorganismo que se da en las células endoteliales, en las cuales se va a reproducir y posteriormente puede causar lo que va a ser una lisis. También está la enfermedad de Kawasaki, como ya mi compañera lo había mencionado, que es una vasculitis de lo que son las paredes de los vasos sanguíneos. También puede haber lo que es la fiebre escarlatina, que es una enfermedad infecciosa, aguda, febril, que caracterizada por el Streptococcus pyogenes del serogrupo A. También podemos diferenciarlo con lo que es el sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa exantémica como la rubiola o la varicela y es causada por un virus característico que es el Paramyxoviridae del grupo Morbivirus. Y también tenemos el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmunitaria. En esta enfermedad, el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error a lo que va a ser el tejido sano y va a afectar tanto a la piel como a las articulaciones y entre otros órganos. Posteriormente, en esta tabla, vamos a ver una tabla comparativa entre lo que es el síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki, el cual, como mi compañera mencionó al inicio, tiene que estar relacionado con la que es la enterotoxina G y el síndrome de choque tóxico. Como podrán ver en el cuadro, la edad predominante del síndrome de choque
por enfermedad de Kawasaki son niños menores de 5 años y el síndrome de choque tóxico son niños adultos mayores de 10 años. El predominio del género en el síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki es masculino y en el de choque tóxico es femenino. La fiebre está presente en ambos. El exantema en el Kawasaki puede ser variado y en el síndrome de choque tóxico se va a caracterizar por lo que es la eritrodermia. ¿Qué es la eritrodermia? Es una enfermedad inflamatoria de la piel que puede llegar a afectar a más del 90% de la superficie corporal, con lo que va a ser enrojecimiento, y también puede ser característico por lo que es la descamación de la piel. En el eritema conjuntival, el síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki está presente y el síndrome de choque tóxico está presente por Staphylococcus aureus. En ambas puede estar presente el eritema palmoplantar, puede estar presente los labios fisurados, la lengua de fresa, el eritema perineal, el síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki está presente, mientras que el síndrome de choque tóxico no. La linfadenopatía en la enfermedad de Kawasaki está frecuente y el síndrome de choque tóxico está infrecuente. La reacción de prueba de la tuberculina en la del choque tóxico está ausente y en la de Kawasaki está presente. La descamación palmoplantar en ambas está presente. Las alteraciones coronarias en la enfermedad de Kawasaki está presente y el choque tóxico está infrecuente. La afección renal y del sistema nervioso central en el de Kawasaki puede ser ocasional y en el síndrome de choque tóxico siempre la vamos a tener presente. La afectación hepática está presente en ambos. Las plaquetas en la de Kawasaki están elevadas o bajas y en el de choque tóxico siempre van a estar bajas. El foco infeccioso identificable en la de Kawasaki siempre es ocasional y en el choque tóxico es obligado. La mortalidad en la enfermedad de Kawasaki puede ser del 0.2 al 10% y el choque tóxico de 30 al 70%, como lo habían mencionado mis compañeras anteriormente. Para culminar, en esta presentación quisimos incluir lo que es un caso clínico. En esta ocasión tenemos un paciente de 15 años de edad, procedente y residente de la ciudad de La Paz. Dentro de sus antecedentes patológicos de importancia, tiene un curso de hepatitis tipo A los 12 años de edad, no refiere antecedentes de alergias ni transfusiones. El paciente ingresa al servicio de cirugía con cuadro clínico de 3 días de evolución, caracterizado por dolor en región inguinal derecha de tipo fungitivo de moderada intensidad, además de coloración eritematosa posterior a sufrir un impacto con una superficie angular de la mesa en mencionada región. Es medicado inicialmente mediante la aplicación de diclofenaco en gel, presentado posteriormente intensificación del dolor y cambio de la coloración. Tiene una limitación funcional y mayor extensión de la lesión, comprometiendo la base del músculo homolateral y genitales. Y esto es lo que le hace acudir al servicio de urgencias. Luego de esto, al examen físico de ingreso del paciente, en condiciones generales, tiene una presión arterial de 80 sobre 50, una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 ciclos por minuto y la temperatura es de 38.5. En la región inguinal derecha, como pueden ver en la imagen, se evidencia con presencia de flictenas, también, y tiene zonas equimóticas difusas que comprometen la raíz del músculo derecho, la vuelta escrotal. A la palpación se evidencia el aumento del calor local y dolor a la digitopresión y también puede ser evidenciado lo que es el edema. Al momento del ingreso se le realiza la curación de mencionada región, de zonas necróticas, cubriendo mencionada región con gasas empapadas y con yodopovidona en crema. Esto se envía al cultivo y a un antibiograma de las lesiones obtenidas, además de realizarse exámenes complementarios y una ecografía de región inguinal. Se obtienen los resultados del laboratorio donde se evidencia una serie roja dentro de los parámetros normales y una leucocitosis de 15.535 por milímetros cúbicos a predominio de polimorfonucleares con una hiperbilirrubinemia de 17 miligramos por decilitros a predominio de bilirrubina directa de 12.3 miligramos por decilitro y una creatinina de 5.5 miligramos por decilitro. La ecografía reporta un Doppler de miembros inferiores arterial y venoso funcionante, una celulitis inguino-femoral derecha, una ecografía testicular normal. Con 6 horas de evolución se evidencia mayor compromiso del estado general, un aumento de la intensidad del dolor en región inguinal, por lo que se decide realizar limpieza quirúrgica, evidenciándose
mayor extensión de la lesión necrótica. Durante el procedimiento se realizan incisiones de descarga e instalación de drenajes laminares y se va a cubrir la lesión con gasas yodoformadas. En las primeras 2 limpiezas quirúrgicas se evidencia mayor extensión de la lesión, comprometiendo hasta la cara posterior del muslo, una región inguinal contralateral, región abdominal y región lumbar, además de distensión abdominal y disminución de los ruidos, de los ruidos aéreos de lo que es el estómago, por lo que se decide realizar la aparatomía exploratoria, donde se evidencia líquido libre de características mismas que se van a enviar a cultivo y antibiograma concomitante, y se realiza un desbridamiento de tejido necrótico y se cubre toda la zona lesionada con gasas yodoformadas. Se obtiene el resultado de cultivo y antibiograma con el reporte de estreptococo beta hemolítico de grupo A. Posteriormente, al mejorar la función renal del paciente, pulmonar y hepática, es dado de alta del servicio de terapia intensiva con valores de creatinina y bilirrubina dentro de parámetros normales, no como los que mencioné anteriormente, y se continúa con curaciones intermediarias para posterior valoración por cirugía plástica para realizar injerto de piel en las zonas de lesión. Además, se realiza una interconsulta con medicina física para realizar la rehabilitación y movilización del paciente para recuperar tono y trofismo del miembro afectado. Se realiza el injerto de piel en malla de la zona durante el miembro inferior contralateral, observándose una integración del 90%. La discusión de este caso clínico es que podemos notar que durante la descripción del presente caso no se cuenta con puerta de entrada para el proceso infeccioso, por lo que la clínica es bastante confusa durante las primeras horas de evolución del paciente. En los estadios tempranos de un síndrome tóxico estreptocócico, es importante el diagnóstico diferencial, el cual mencioné anteriormente. Patologías que conllevan las mismas características sin ser patognomónicas. De la fascitis necrosante es el dolor, la incidencia de shock en pacientes con fascitis necrosante debido a un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es difícil de evaluar, ya que la mayoría de los trabajos publicados se refieren a pacientes con infecciones mixtas y en todas las comunicaciones el número de casos es pequeño. El diagnóstico es primordialmente clínico y microbiológico. El aspecto de las lesiones y la aspiración de las fructenas y tejidos permiten sospechar este tipo de infección. En los últimos años se ha empleado el TAC y la resonancia nuclear magnética, en especial esta última para el diagnóstico diferencial de celulitis y fascitis necrosante. Todavía no hay pruebas de que estos procedimientos hagan diagnósticos precoces y mejoren el pronóstico de la infección. El diagnóstico de seguridad es anatómico durante el acto quirúrgico, observando la necrosis de la fascia y determinando la tunelización al pasar el dedo o un instrumento debido a la pérdida de la resistencia del tejido celular subcutáneo. El pilar terapéutico, como mencionaron mis compañeras anteriormente, es antimicrobiano. Estos son sensibles a la penicilina, pero los fracasos del tratamiento son frecuentes. El uso de antibióticos de amplio espectro son los más indicados, como mi compañera mencionó. Y la exploración quirúrgica precoz es el pilar terapéutico más importante, puesto que sin cirugía la mortalidad es del 100%. Y esta fue la bibliografía utilizada para nuestra presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Primero, Angélica, recuerda mandarme inmediatamente los temas, por favor. A más tardar el lunes les tengo que ir entregando ya la lista de temas que tienen ustedes que estudiar para semestral. Esto es obvio, pero es conveniente insistirlo. Todos ustedes, todos sus temas deben compartirlos. No solo los temas del semestral, todos los temas compartanlos, porque yo pienso que es un material bueno que tienen de consulta también para ustedes. Esa era parte del proyecto de llevar estos temas. Es un material que le quedan a ustedes, tanto el que lo hizo como los otros que le pueden servir de orientación en alguna otra presentación. Entonces, te digo, la exposición estaba hecha con el sentido de abordar la materia de inmuno, pero proyectarla a los próximos semestres que tienen ustedes, que donde va a encontrarse con todo este tipo de enfermedades. ¿Okay? De ese lado, ¿no?
Bueno, entonces, no extendiendo más, porque son casi las 3 de la tarde. Bueno, les agradezco a todos ustedes su paciencia y su perseverancia, ¿verdad?